Dios les bendiga, amados hermanos, que espero que se encuentren bien. Y bueno, pues es un día para agradecer al Señor, ¿verdad? Que nos encontramos con bien, con salud y nos encontramos pues esforzándonos, ¿verdad? Cada día para poder llegar a la presencia del Señor. Y bueno, pues sabemos que Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. Pero también a nosotros que nos corresponde, ¿verdad? Obedecer su palabra, nos corresponde también meditar en ella, caminar en esa obediencia que el Señor pues ha dado, ¿verdad? A través de su palabra, a través de los mandamientos. Dice la Escritura que no son gravosos como para que alguien diga quién subirá al cielo, ¿verdad? Para bajarlos, sino que son mandamientos que podemos llevar a cabo, tal vez no al pie de la letra, pero sí esforzarnos para que pues podamos tener y dar buenas cuentas al Señor. Entonces, pues vamos a continuar en estos estudios, en avanzando la enseñanza. Y bueno, pues continuemos aquí con un tema, pues algo de importancia. Muchos, pues conocemos, ¿verdad?, cuáles son los ataques del enemigo, cómo él se encarga de atacar sobre todo a los hijos de Dios. Y sabemos que todo es por medio de sus engaños, de argumentos, ataques, digamos, en la mente, ¿verdad? Porque es ahí donde se libra la batalla. Y bueno, anteriormente habíamos compartido un tema que hablaba referente al yelmo de la salvación, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a tomar esta enseñanza, esta reflexión. Es algo similar, pero bueno, pues vamos a considerarlo, vamos a meditarlo, porque también es importante verlo desde otra perspectiva. Y bueno, pues es una pregunta, ¿verdad? Que se puede o que nos debemos hacer o que yo me he hecho en lo particular, pero que ahora yo se las formulo a ustedes, ¿verdad? ¿Alguna vez se han sentido acusados o condenados? Es una pregunta pues que sí es de considerarla, porque pues sabemos que el enemigo es a lo que él quiere, ¿verdad? Meternos a lo mejor miedo, condenarnos, acusarnos, aunque estemos ya libres de pecado, pero esa es su participación en los hijos de Dios, ¿verdad? Mete él pensamientos pues que a veces nos sentimos, ¿verdad? De esa manera. Y pues en algún momento lo hemos tenido, algún sentimiento de culpa, algún sentimiento de condenación por diversas causas. Y esos sentimientos de culpabilidad o de condenación, pues comienzan, ¿verdad? Precisamente en la mente de las personas. Y es porque llegan en muchas ocasiones esos pensamientos a los cuales el enemigo utiliza, digamos, pues recordar unos pecados, ¿verdad? Pecados anteriores, pecados pasados, que en algún momento confesamos al Señor, que ya estamos perdonados, que el Señor nos libra, ¿verdad? De esa condenación, de ese pecado, pero que el enemigo usa para, pues, precisamente atormentar, ¿verdad? A los escogidos del Señor, a nosotros como sus hijos. Y pues vamos a ver, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. La Biblia es muy clara al decir que las personas, bueno, que Dios perdona, ¿verdad? A las personas que confiesan o que confesamos los pecados al Señor y que estamos arrepentidos de todo corazón. Vamos, les voy a leer lo que dice Primera de Juan 1:9, que dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También leamos en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y bueno, pues podríamos pues citar muchos versículos referente a esto, el perdón de nuestros pecados. Ese fue el cometido, ese fue por el que el Señor vino, ¿verdad? A perdonar nuestros pecados. Pero bueno, Él vino a pagar por nuestros pecados, pero ahora, ¿qué es lo que falta? De que nosotros confesemos esos pecados, los expongamos delante del Señor, pidamos perdón y bueno, pues podamos alcanzar misericordia. Pero bueno, sabemos que el problema es que a pesar de que confesamos nuestros pecados y dejamos de practicarlos, porque es lo que dice el libro de Proverbios, el que confiesa y se aparta, el que confiesa sus pecados y se aparta, dice, alcanzará misericordia.
Pero el problema de esto es que Satanás sabe muy bien que de primera instancia ya no estamos bajo la condenación del Señor, pero él mete esos pensamientos para tentarnos, para provocarnos a caer en desobediencia, así poder acusarnos delante de Dios. Él es el acusador. Les voy a leer lo que dice en Apocalipsis 12:10, pero en la sección B, que dice de la siguiente manera: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, él es incansable en ese tema, ¿verdad? Él es incansable en querer, pues, hacernos caer, en meternos pensamientos que no provienen del Señor, pensamientos de culpa, aunque nuestros pecados ya estén confesados delante de Dios y seamos perdonados, pero Él se encarga de eso, ¿verdad? Él quiere hacer una vida imposible a los hijos de Dios. Y bueno, pues vamos a reflexionar en esta enseñanza, al cual he titulado Cristo nos libra de la condenación y de la culpa. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es es una historia muy bien sabida por todos nosotros, en la cual, bueno, pues vamos a sustraer algunos puntos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a no caer en las mentiras del enemigo, a meditar un poco en la escritura. Eso se encuentra en Juan 8, del 2 al 11. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les preguntó: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, pues vemos aquí a Jesús, ¿verdad? Él regresando al templo para seguir enseñando, como él lo hizo en todo su ministerio. Pero aquí lo interesante es que llegan los escribas y los fariseos presentándole a una mujer que está o fue sorprendida, ¿verdad?, en el acto de adulterio. Y bueno, parecía que esos hombres lo que deseaban eran aplicar las leyes de Dios, ¿verdad?, con celo. Eso es lo que la apariencia, porque ellos eran unos hombres hipócritas. La palabra hipócrita pues proviene de una palabra que quiere decir actor de escenario. Entonces ellos fingían, ¿verdad?, una apariencia de piedad, una apariencia de celo por las leyes del Señor, pero realmente ellos estaban más interesados en sus propios bienes, en sus propios beneficios, no tanto por cumplir la ley del Señor. Pero en esa ocasión, como en muchas otras, llegaron esos escribas presentándole a esa mujer. La verdad es de que no era lo correcto presentarla delante del Señor, porque pues ellos tenían el Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, y es donde ellos pues administraban las leyes del Señor y pues emitían ahí los juicios, ¿verdad?, que estaban en la Torá. En segundo lugar, el juicio a tratar, en este caso, el del adulterio, debían presentar a las dos personas involucradas. Así lo dice, ¿verdad?, en Levítico 20:10, que dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero bueno, pues ellos, ventajosos en este aspecto, nada en celo, realmente no era el celo que tenían por cumplir las leyes, llevan a la mujer. Eso demuestra su intención, pues que era solamente de tratar de encontrar algo en él que estuviera mal para poder acusarle, para poder echar mano de él y bueno, pues realmente deshacerse del Señor, ¿verdad? Porque eso era la intención que ellos tenían. Y bueno, pues vemos que en este caso lo que hacen ellos es ir con él y decirle: ¿sabes qué? Pues esto está escrito en la ley de Dios. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué se debe de hacer? ¿Tú qué dices? ¿Debemos ejecutar la ley? ¿Debemos pasarla por alto? ¿Qué es lo que tú opinas? Bueno, pues el Señor, lo que él hace, conociendo él todas las cosas, pues dice que se inclinó en tierra y escribió, ¿verdad?, en tierra.
Pues no sabemos realmente qué es lo que escribió, no lo sabemos, la Biblia no lo indica, no lo da a conocer, pero lo que sí es de que él, inclinándose, escribe en tierra y al no responderles, ¿qué es lo que hacen ellos? Insisten, ¿verdad? Oye, te estamos hablando, pues dinos qué es lo que debemos hacer. Era tanta su insistencia que dice la escritura que él volvió su rostro a ellos y lo único, pues, que dijo el Señor, ¿verdad? Les dice, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Se pueden imaginar qué escena, hermanos? Yo creo que ellos quedaron literalmente mudos, quedaron fríos, quedaron con coraje, quedaron confundidos. O sea, realmente ellos no esperaban una respuesta así, ¿verdad? El Señor en su sabiduría, en su omnisciencia, en el conocer Él el futuro, en el saber cómo tratar, en el saber todas las cosas, ¿qué fue lo que les dijo? Bueno, cualquiera de ustedes que esté limpio o que esté sin pecado, pues comience a emitir ese juicio. O sea, el Señor no les dijo, ¿saben qué? No, pues yo vine a perdonar los pecados, en esa ocasión no va a ser así, en esa ocasión, pues déjenla vivir y yo me encargaré de ello. No, Él le hizo, pues sí, ejecútenlo. Pero el que esté libre de ese pecado, tire la primera piedra. Dice que al escuchar esto fueron saliendo desde los más viejos hasta los más jóvenes. Bueno, pero lo más impresionante, lo que dice en el verso 9, la sección B, dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué pasó, hermanos? O sea, ¿no se suponía que él estaba con una multitud? ¿No se suponía que era la gente que iba a aprender de lo que él enseñaba? Y al llegar los escribas y los fariseos, hombres religiosos, expusieron el caso de la mujer. El Señor solamente lo que les dijo, bueno, pues hagan el juicio, pero el que esté libre de pecado comience. Se quedó solo, hermanos. Solo se quedó el Señor. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues podemos asumir algo. ¿Cuál es el contexto de esto? El contexto es el adulterio, o sea, no habla de otro pecado más que enfatiza el adulterio. ¿Será que todos eran practicantes de adulterio? ¿Será que todos ellos tenían alguna culpabilidad de ello? Realmente no lo sabemos, pero lo podemos asumir porque nos basamos en el contexto y dice que todos se fueron yendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesús y la mujer quedan solos. Enderezándose el Señor y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor, a ver que no estaba nadie, pues más que ellos dos, eso fue lo que preguntó, ¿verdad? ¿Y dónde están? Ninguno, ¿verdad? Te ha condenado. Entonces, vemos aquí algo bien interesante, hermanos, porque aquí el Señor le dice, no, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le da instrucciones, le da la instrucción, o más bien le hace sentir que el Señor le ha perdonado los pecados, dice, ni yo te condeno, pero sí le da una advertencia, y más que una advertencia, una ordenanza, ¿verdad? Dice, vete y no peques más. Es un imperativo. Ya fuiste perdonada, no te he condenado, ahora ve y no lo vuelvas a hacer. Y qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros escuchamos eso del Señor, que somos perdonados del pecado, ya no estamos bajo la ira de Dios, esa ira ya no está sobre nosotros, no existe ninguna condenación. Dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué importante, hermanos, que sepamos que ya no existe ningún argumento sobre nosotros que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Ya no hay ningún argumento, ningún ataque que pueda o que realmente nos pueda condenar, ¿verdad? Por palabras del enemigo, sino que simplemente somos justificados por el Señor y esa justificación debemos nosotros tenerla bien presentes en nuestras mentes. No debemos dejarnos llevar por las acusaciones, no debemos dejarnos llevar por el desánimo que el mismo enemigo nos pone, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido ese ataque del enemigo que dice, oye, pues mira, si tú eres un drogadicto, ¿cómo ahora vas y les predicas a ellos? Realmente, hermano, lo que pasó con esos hombres es que no tenían una autoridad moral. Ellos se sintieron acusados, se sintieron
pues realmente señalados, aunque no fue algo directo como decir, sabes que ustedes son adúlteros o ustedes son eso, sino simplemente lo hizo y ellos sintieron esa acusación, sintieron esa condenación y realmente pues lo que hicieron ellos fue tirar sus piedras y retirarse. Entonces, la importancia, hermanos, de que nosotros debemos tener en mente y guardarla en nuestro corazón es de que si el Señor no nos condena, hermanos, si el Señor nos perdona los pecados, si el Señor no nos acusa, nadie más lo puede hacer. Podemos tener sentimientos de culpabilidad, podemos tener sentimientos de acusación, pero hermano, si tenemos un sentimiento de acusación por algún pecado, lo importante es ir y confesarlo al Señor. Dicen por ahí, ¿verdad? Pecado confesado, pecado perdonado. Qué importante es confesar nuestros pecados uno a uno y no hacerlo de una manera general, ¿verdad? Señor, perdóname mis pecados. Bueno, sí, ¿cuáles pecados? Lo importante es, hermanos, que nosotros confesemos. A lo mejor pueden ser pecados que años atrás hayan estado, pero de alguna u otra manera el enemigo, al querer tener argumentos para condenarnos, bueno, pues va a empezar el mismo, ¿verdad? A mover, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando lo otro? Y es importante confesarlos, hermanos, quitar esa culpabilidad que solamente Cristo puede borrar de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y lo más importante, hermanos, no pecar más. Somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura, pero el sentido que el Señor lo está diciendo es, ¿sabes qué? No eres justo, eres un pecador, pero no practiques el pecado. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, no practicar, no ser, no participemos de esos pecados, no seamos, digamos, no retemos a Dios, no desafiemos al Señor, sabiendo que algo no está bien hecho, que algo no le agrada al Señor, no estemos nosotros desafiando, quizás diciendo, ¿verdad? Una mentira piadosa, ¿verdad? Es un pecado inocente, no hay pecados inocentes, no hay mentiras piadosas, hermanos. El pecado es el pecado. Entonces, nosotros debemos conservarnos limpios, conservarnos puros para el Señor. Debemos nosotros caminar en obediencia, debemos nosotros caminar agradando al Señor. Y si en algún momento pecamos, que es lo que somos seres humanos, somos imperfectos, confesarlos a Dios. Esos ataques del enemigo, esos ataques, esas condenaciones ya no están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo. No nos sintamos más condenados, hermano, y si en algún momento lo hacemos o tenemos ese sentimiento de condenación, corramos ante el Señor, ante el trono de la gracia y confesemos nuestros pecados. De igual manera, si tú no conoces al Señor, es tiempo que lo hagas, es tiempo, hoy es el día en que lo puedes hacer. Entrega tu vida al Señor, confiesa tus pecados y el Señor te limpiará y el Señor te justificará delante del Padre. Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es el que nos justifica delante de Dios y cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, ya no hay más condenación sobre nosotros. Vamos a ser atacados, vamos a ser tentados, sí lo vamos a hacer, pero vamos a creerle más a las Escrituras que a las mentiras del diablo. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y bueno, pues creo que es algo muy importante, hermanos, que nos coloquemos ese yelmo de la salvación. Es en donde nosotros debemos también, pues, protegernos para esos dardos del enemigo que llegan a nuestras mentes. Dios es bueno y Dios es fiel. Y bueno, pues esperando, hermanos, que haya sido de bendición. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga a sus familias. Y bueno, pues sigamos adelante porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y bueno, pues le damos gracias a Dios. Y bueno, hermanos, pues que el Señor bendiga sus vidas. Nos estaremos viendo pronto. Y recordemos que, bueno, debemos seguir en oración. Debemos de seguir estudiando y escudriñando las Escrituras, que es donde podemos encontrar esas palabras de vida, palabras que el Señor nos da para poder llegar a su presencia si caminamos en esta obediencia que Dios pide. Bendiciones, hermanos, y nos vemos pronto.